acerca de la guerra espiritual. Hace 8 días hablábamos, ¿verdad?, de que no estamos solos en la guerra, ¿verdad? ¿Quién está con nosotros? El Padre está con nosotros, pero también el Padre a quien envía para los refuerzos. Envía a los ángeles, ¿verdad? Y eso es poderoso porque ahora entendemos que no solamente peleamos solos, sino que hay ángeles que están con nosotros. Amén. No sé si usted escuchó ayer la palabra que el apóstol Israel desató, donde dijo que a partir desde ayer, ¿verdad?, ya había ángeles en la puerta. Amén. Y sabe que yo creo que también van a haber ángeles en su casa. Amén. Guardándolos de todo mal. Así que hoy quiero darles 5 principios bíblicos básicos acerca de cómo hacer guerra espiritual. Y la palabra clave del día de hoy va a ser ¿por qué la guerra? Amén. Si Dios ya ganó todas las batallas, ¿por qué entonces hay guerra? Y vamos a empezar con el primer punto y más importante, uno de los importantes del día de hoy, es el siguiente. Si yo quiero hacer guerra espiritual, yo tengo que conocer este principio y apréndalo bien. Si yo hago guerra espiritual, yo no puedo hablar mentiras. Amén. Yo no puedo hablar mentira. ¿Por qué? Sencillo. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad en él, porque en él no hay verdad. Significa 8:44. Significa que si yo hago guerra espiritual, pero yo hablo mentira, yo entonces no estoy con Cristo, porque Cristo es el espíritu de la verdad. Amén. Entonces, si yo estoy hablando mentiras constantemente, según ese versículo, de que Satanás es padre de mentira. Entonces, si yo intento hacer guerra espiritual y comienzo a hablar cosas que yo no vivo, que yo no hago, y peor aún, en lo privado o tal vez en la vida cotidiana, yo me dirijo a la gente con mentiras, hablando mentiras, ¿cómo cree usted que Satanás me ve a mí? ¿Como una amenaza? ¿O me verá a mí como un aliado? Como un aliado. Porque si él es el padre de mentira y yo estoy hablando mentira, por consiguiente, cuando yo intente echarlo fuera, él no se va a ir. ¿Sí me explico? Porque dice Jesús en la palabra, porque Satanás no puede echar fuera ¿a quién? A Satanás. Porque un pueblo dividido contra sí mismo no prevalece. Entonces, diga conmigo, yo tengo que sacar la mentira de mi boca. Amén. Si usted pretende hacer guerra espiritual, usted no puede hablar mentira. Es más, usted no podría, hablando espiritualmente y moralmente, no podría adorar, no podría usted servir, no podría usted hacer algo para el Señor si aún nos conducimos con mentira. Porque el Espíritu Santo es el espíritu de la verdad, mientras que el espíritu del error o el espíritu de la mentira es el espíritu del anticristo. Amén. Entonces, cuando usted se dirija a Dios, a la gente, al pueblo, o donde quiera que usted esté, siempre se diríjase ¿con qué? Con la verdad. Amén. Siempre con la verdad. Entonces, primer principio bíblico de la guerra espiritual: yo no puedo, ¿verdad?, hablar mentira. Eso grábeselo bien y apréndaselo, porque, mire, un testimonio le voy a dar rapidito. Hace tiempo atrás estábamos haciendo liberación a una persona, y en una ocasión, estando haciendo guerra espiritual y liberación, el demonio habla y dice lo siguiente: tú no puedes echarme fuera, dice, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, solamente él. Y todos nos quedamos asombrados de por qué solamente una persona puede echar fuera el demonio, ¿verdad? En ese tiempo yo apenas estaba siendo cristiano, apenas me estaba yo involucrando, yo me dedicaba más bien a observar para aprender. Y me acuerdo que el pastor le preguntó: ¿por qué solamente esa persona puede echarte fuera? Y el demonio comenzaba a hablar y él comenzaba a decir: porque él ayer mintió, porque él ayer adulteró, porque él ayer estaba viendo pornografía, porque ella se la pasa en chisme. Y empezó a hablar todo aquello que la gente hacía. El pastor en ese tiempo dijo: ¿cómo yo voy a creerte si tú eres el padre de mentira? Tú hablas mentira. Y ahí fue donde a mí se me erizó la piel, porque el demonio dijo: ponlos a prueba, que me saque si puede. ¿Qué cree que pasó? Nadie quiso echar, nadie dio el paso al frente, porque era real.
Amén. Entonces nosotros no podemos o no deberíamos hablar mentira. Amén. Ponga su mano en su cabeza y diga conmigo: Señor Jesús, el día de hoy yo renuncio a toda mentira. Frena mi lengua, dígalo fuerte, frena mi lengua para no hablar de aquello que yo no he hecho, que yo no he visto o que no he vivido. En el nombre de Jesús, soy libre de toda mentira. Amén. Muy bien. Entonces, cuide su boca de la mentira. Dice la palabra, el apóstol Santiago dice en el capítulo 4 que el que refrena su lengua es un varón perfecto. ¿Cómo yo llego a la perfección? Frenando mi lengua. Jesús dijo que tú sí seas sí y tú no seas no. Todo aquello que viene después de eso, del mal procede. O sea, si tú allí te preguntan: oye, hermano, ¿nos vamos a ver el día lunes? Y tú comienzas a decir: no, sí, hermano, ahí nos vemos, ahí segurito que yo llego. Pero tú de antemano sabes que no vas a ir. Estás hablando mentira. Amén. Entonces, por eso cuando usted mira, cuando Dios está con Isaías y de repente Isaías comienza a ver visiones y comienza a ver cosas, y Dios hace una pregunta: ¿quién irá? Y yo imagino que Isaías decía: pues estoy solo, ¿verdad? Señor, envíame a mí, yo iré, ¿verdad? Entonces muchas veces decimos: Señor, yo levanto la mano, pero de que yo vaya esto es diferente. Entonces con nosotros tenemos que aprender que cuando hacemos guerra espiritual hay que hablar siempre la verdad. Amén, siempre la verdad. Santiago capítulo 4. Ahorita te doy el versículo, permíteme tantito. Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 12. Ahí lo vamos a encontrar. Específicamente en el versículo 2 lo dice ahí: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, vamos a ver, número 1, no hablar mentira. Número 2, anote esto: estar sujeto a una autoridad. Cuando nosotros hacemos guerra espiritual o cuando nosotros hacemos un acto profético, siempre tenemos que estar bajo autoridad. Un ejemplo, yo en lo personal tenía en mi corazón el deseo de ir a orar a los cerros, ir a orar al cerro a determinada hora y comenzar a orar para establecer territorio. Pero yo sabía de antemano que yo no puedo hacerlo solo, yo tengo que ser enviado por mi autoridad. Amén. Entonces ese era mi deseo y ese era mi anhelo. Y en la última junta que tuvimos, papá nos dice: vayan y oren en los cerros, tomen el lugar porque Dios se los ha entregado. Inmediatamente después, a las semanas, fuimos y comenzamos a orar en los cerros. Amén. La vez pasada fuimos con Luis en la noche, fuimos a orar. En otras ocasiones hemos ido también acá por Tablas del Pozo. Y sabe una cosa, yo estoy preparando una pequeña excursión para que la iglesia pueda subir conmigo a orar en las mañanas. Amén. Y yo sé que va a ser algo diferente, algo poderoso para su vida. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométanse pues toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Significa que para yo entrar en guerra, yo primero tengo que estar sometido a una autoridad. Amén. No sé si usted está al tanto de esto o ha visto en las noticias. El presidente Vladimir Zelensky de Ucrania estuvo en una junta con Donald Trump en esa semana. Y se agarraron del chongo ahí en palabras, ¿verdad? Y es bien interesante ver a dos mandatarios peleando, dos autoridades chocando, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Zelensky hubiese presentado en Estados Unidos sin que nadie lo invitara, sin que nadie lo respaldara, sin una carta de invitación? ¿Qué hubiera pasado? Por respeto, a lo mejor el presidente lo acepta, pero le aseguro que tal vez no, porque no hay algo oficial, algo formal. Amén. De la misma forma, si nosotros dijéramos, vamos a un ejemplo, ¿no? En su trabajo, no voy a ir a trabajar porque hoy decido quedarme en mi casa. Tu jefe te va a llamar: ¿por qué no viniste? No, pues hoy no quise, pero tenías que haber ¿qué? Avisado, porque estás bajo una ¿qué? Autoridad. Entonces, cuando nosotros somos enviados, la palabra enviado es la palabra apostolos o apostello, que significa apóstol, ¿verdad? Que quiere decir enviado. Cuando tú eres enviado, tú eres respaldado por aquel que te envía.
Amén. Entonces Jesús dijo, yo no vine solo, sino el Padre que me envió. En otras palabras, el Padre envió a Jesús con una asignación específica. ¿Cómo lo envió el Padre? Mire lo que dice Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas capítulo 4, vea esto. Lucas 4, 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. ¿Qué dijo Jesús? ¿Me han qué? Enviado, ¿verdad? O sea, fui asignado con una unción específica para hacer libre a los oprimidos, para dar buenas nuevas a los pobres. Me fueron enviados para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. O sea, Jesús dijo, yo soy enviado para traer liberación a los cautivos. Pregunta, ¿qué significa la palabra cautivo? ¿Qué se imagina? Encerrado. Privado de la libertad, encerrado, ¿verdad? Entonces, si Dios me dice que a él, encarcelado, muy bien, que él lo enviaron para dar libertad al cautivo, significa que no toda la gente que lo oía estaba en la cárcel. Entonces, ¿de qué cautividad estaba hablando el Señor? De la cautividad del espíritu, de la cautividad del alma. Mire qué interesante es esto. Una persona que tiene enfermedades recurrentes, pero que va al doctor y le dice, no te encuentro nada, esa persona está cautivada en el alma. Amén. Esa enfermedad se llama enfermedad psicosomática, enfermedad de la mente. De repente hay un padecimiento que se llama la gente que es hipocondriaca. El hipocondriaco de repente ve que el de al lado tiene gripe, él va a decir, me siento mal de gripe. Si oye, es que si te duele la rodilla derecha y luego la cadera es cáncer, dice, creo que tengo cáncer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se añade enfermedades que él no tiene. Y es tan fuerte la sugestión que esa persona maneja que los síntomas, los signos comienza a presentar. Yo en mi familia hubo una persona, una tía que era hipocondriaca. Ella decía, estoy embarazada. Se le hizo la pancita, se le llaman embarazos, no recuerdo el nombre, psicológicos, vaya. Le quiso la pancita, no le bajó la regla y de repente le comenzaban a dar contracciones y cuando lo llevaron al hospital le dijeron, ¿qué cree que usted no tiene absolutamente nada? Y la pancita se le deshizo, no tenía nada. Fíjese qué poderoso es eso. Ahora, hay gente que dice, es que yo no tengo, yo no puedo, es que tengo pesadillas, es que me voy a enfermar, es que me va a pasar esto, el otro, y está cautiva ¿dónde? En el alma. Hay mucha gente que necesita la aprobación de otro para ser feliz. O requiere la aprobación del esposo para estar bien. O la aprobación de los hijos para saber que todo está bien. Pero sabe una cosa, lo que usted requiere es la aprobación del Padre de los cielos. Amén. Solamente esa. Entonces Jesús dijo, yo vine ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados del corazón y pregonar libertad a los cautivos. La palabra pregonar es gritar a los cuatro vientos. Voy a pregonar que tú eres libre. A una ocasión donde Pedro y Sila estaban en la cárcel. Y mientras estaban en la cárcel, dice que era la medianoche, y ellos comenzaron a adorar, a cantar himnos, comenzaron a adorar al Señor, y de repente vino un sacudimiento que abrió las puertas de la cárcel. Todos los que estaban presos salieron y se fueron a donde estaba Pedro. Y mire qué curioso, cuando el carcelero mira que las cárceles estaban abiertas, se espantó porque decía, ahora me van a matar a mí. Y cuando él se iba a quitar la vida, Pedro le dijo, no hagas lo que pienses hacer. Aquí estamos todos. Cuando el carcelero vio que Pedro y los demás estaban ahí en un solo lugar, dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mire qué interesante. Estaban cautivos, pero la adoración, hay una oración específica. ¿A qué hora comenzaron a orar? A la medianoche. Hay algo en el espíritu que se abre de medianoche a 5 de la mañana, 4 de la mañana, un portal que se abre. Fíjense que le estoy enseñando. Cuando nosotros adoramos de madrugada, hay algo en el espíritu que se abre. Esos hombres a la medianoche estaban orando y adorando, y las cárceles se abrieron. Usualmente, ¿qué es lo que te dicen que a la medianoche pasa?
que sale la bruja, que sale el diablo a llorar, que usted tiene miedo que sea medianoche. No, a esa hora el Señor está listo para abrir la cautividad de la gente. Amén. ¿Por qué cree que es ahora los demonios y la gente endemoniada hace sus rituales? Porque es una hora donde los portales están abiertos. Amén. Entonces, si yo ocupo esta estrategia, yo digo, Señor, yo soy enviado número uno por ti. Tú me enviaste para orar, para liberar a mi familia, para sanar el corazón quebrantado de mis hijos, pero también mi pastor me ha enviado. Tengo respaldo, yo puedo comenzar a echar fuera a los demonios. Amén. Ciertamente Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Pero, y hay gente que le va a decir, pero ¿por qué no puedes tú orar si Dios te envió? Si un pastor no te envía, ¿por qué tu pastor no te envía? ¿Por qué no puedes hacerlo? Sencillo, porque el estar bajo autoridad, escuche esto, es estar sujeto al Señor. Amén. Mire lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos 19. Hechos 19. Quiero que mire esto. Cuando la gente le pregunta, oiga, ¿por qué usted pide permiso a su pastor, a su pastora, para orar por enfermos o para orar por la gente endemoniada? ¿Por qué lo hace? Si en Cristo está toda la autoridad. Aprenda esto. Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Qué hacía Dios? Milagros extraordinarios. Oiga esto. Por mano de Pablo. ¿Quién hace los milagros? Dios. Dios. ¿Por mano de quién? De Pablo. Oiga esto. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, la gente decía, tengo un familiar en mi casa que está enfermo. Aquí está un suéter, una camisa de él. Lo que hacía Pablo era que lo tomaba, lo ponía sobre su cuerpo, yo imagino que sobre su sudor, a lo mejor estaba predicando, y se los daba, los enviaba, vaya y póngaselo. Cuando ellos llegaban y lo ponían sobre los enfermos, esa gente quedaba sanada. Ahora, mire qué tan impresionante era esto, que la gente comenzó a ver que solamente Pablo enviaba la ropa para que la gente fuera sanada y librada. Pedro con la sombra lo sanaba. La gente los veía y dijeron, también nosotros podemos hacerlo. Y ahí viene esta enseñanza. Ve acá, verso siguiente, verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu, oiga esto, malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Significa que estos hijos de Esceva veían que Pablo sanaba a la gente a distancia por la ropa que él cargaba. Veían que Pedro por la sombra sanaba a los enfermos. Me imagino que los endemoniados también caían ahí. Entonces ellos dijeron, si ellos pueden, yo también puedo. La diferencia era que el demonio conoce cuando alguien está bajo autoridad. Porque el demonio decía, yo conozco a Pedro, conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero a ti no te conozco. Significa que el demonio decía, conozco a Pablo porque sé quién lo envió, pero a ti no te conozco. O sea, tal vez te veo de vista, sé quién eres, pero no conozco quién te envía. ¿Sí me estoy explicando? No hay un sello de garantía de ser tú quién eres. Amén. Un ejemplo, cuando yo voy a recoger una pieza de las que vendemos, mi suegro y yo, y me dice, ve a tal lugar y dile que vas de parte de mía para que te lo den. Yo voy y digo, vengo de parte de Manuel Alejo por una pieza. Ni digo qué pieza, nada más vengo de parte de él. Alguien entra, saca y me lo da. Váyase. Yo necesito hacer otra cosa. Pero si yo digo, mi suegro me envió. ¿Quién es tu suegro? No, pues él me dijo que yo tenía que venir a esta hora. Sí, pero ¿quién es él? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el hecho de que la gente diga, no, pero ¿por qué alguien te tiene que enviar? ¿Por qué tu pastor tiene que orar por ti para ser respaldado? Por esta situación. Porque el demonio va a decir, bueno, yo conozco a Jesús,
Conozco al pastor Daniel, pero a ti no te conozco. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mire eso, el segundo principio es estar, ¿qué? Sujeto a una autoridad. El único que no está sujeto a ninguna autoridad, pero que manda y ordena, ¿quién cree que es? El diablo. No, el diablo. Porque él mismo dice en su palabra, un ejemplo. El Padre dice, no habiendo por quién jurar más grande que él, juro por él mismo. O sea, el mismo Padre dice, como no hay nadie más grande que yo, juro por mí mismo. O sea, él mismo se respalda y él mismo se envía. Amén. Pero el único que envía, el único que no rinde cuentas, pero que pide que le rinde cuentas, el único que manda y exige, pero que nunca nunca entrega cuentas a nadie, es el diablo. Amén. Ustedes tengan cuidado con no estar sujeto a una autoridad. Número 3. Otro principio bíblico para hacer guerra espiritual. Número 3. Tener identidad de hijo. Oiga, qué poderoso es esto. Tener identidad de hijo. ¿Por qué tener identidad de hijo? Sencillo. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? Los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué pasaría o qué pasa cuando un hijo comienza a tener un altercado con otra persona? El hijo dice, un ejemplo, en una casa grande, el padre de familia tiene varios sirvientes a su cargo, y el hijo un día tiene un problema con alguno de ellos. Tal vez el mayordomo le va a decir, yo aquí soy el que manda porque yo tengo las llaves. Pero el hijo va a decir, sí, pero mi papá es el dueño de la casa. ¿Se me explica? O sea, hay que saber quién es el hijo, ¿verdad? Entonces quiero que mire esto. En una ocasión, Jesús y Satanás, hay un enfrentamiento ahí. En Mateo capítulo 4, en el versículo 3, dice, vino a él el tentador, o sea, vino ante Jesús el diablo, y le dijo, si tú eres hijo de Dios. ¿Qué fue lo que el diablo cuestionó en Jesús? Su identidad. Si eres hijo de Dios, haz que esto pase. ¿Por qué Jesús no convirtió las piedras en pan? Porque él estaba seguro de lo que era. Porque él estaba seguro de quién era él. Él no necesitó demostrar nada a nadie ni al diablo para saber quién era él. ¿Y qué es lo primero que pasa con nosotros? Si eres hijo de Dios, a ver, préstame dinero. Tú eres cristiano, préstame. Tú tienes que amar a tu prójimo. Y tú dices, no, pues tienes razón, pues ahí te va. De rato no te pagan, entonces es un pleito por eso. Y eso que usted es cristiana y mire cómo nos trata si somos los inquilinos, ¿no? Un ejemplo. Pues sí, pero una cosa es que yo sea hijo de Dios y otra cosa es que yo me vaya a dejar de un hijo del diablo. Amén. Entonces, hay que saber tu identidad, porque si tú no conoces la identidad que tú tienes y que tú cargas, y lo más importante, no sabes quién es tu padre, Satanás va a intentar chantajearte. Hay cinco etapas de la posesión demoníaca, luego se las voy a dar, pero en una de ellas, el demonio comienza a burlarse de ti. El demonio se burla y se ríe de ti, tú no vas a poder sacarme, este cuerpo es mío, tú no tienes autoridad, tú no tienes poder. Cuando a mí me pasaba eso en un principio, ¿cómo me frustraba eso? Pues yo fuera en el nombre de Jesús, y aquel se reía de mí. No, tú no vas a poder, este cuerpo es mío. Y yo decía, pero sale en el nombre de Jesús, y se reía a carcajadas. Yo en mi mente decía, ¿por qué no sale? Me frustraba yo, horrible. Entonces un día, meditando yo en eso, el Espíritu Santo me dijo, dile que salga, porque no eres tú quien habla, soy yo quien lo ordena. Entonces yo me acuerdo que dije, en el nombre de Jesús, sal de él. Dijo, tú no puedes sacarme. Dije, sí, yo no puedo, pero el Espíritu de Dios que mora en mí es el que te saca ahora mismo. Y el demonio salió de él. Porque conocí quién era yo en Cristo. Sabía que no era mi fuerza, ni mi voz, ni mi grito, sino lo que estaba dentro de mí, lo que me daba autoridad para echarlo fuera. Amén. Entonces, quiero que me dice, cuando yo conozco mi identidad de hijo, yo sé entonces que yo puedo echar fuera a los demonios. ¿Por qué? No por la autoridad que tenga mi voz, sino por la posición que tengo en el reino como un hijo. Amén. ¿Qué era lo que Satanás quería en el principio? Él quería un trono. ¿Qué hizo el Padre con nosotros? Nos sentó juntamente con Él en el cielo. Amén.
¿Qué es lo que Satanás quería? Tener un gobierno. ¿Qué fue lo que el Padre nos dio? Gobernar toda la tierra y sojuzgarla. Entonces, cuando yo entiendo que yo tengo posición en el reino y que esa posición me la dio el Padre, Satanás tiene que sujetarse a lo que yo le diga. Amén. Sencillo. Pastor, ¿dónde dice eso? Lucas capítulo 10, verso 19. Dice la Biblia, escuche esto, Lucas 10, aprenda ese versículo de memoria. Lucas 10, 19 dice: he aquí os doy potestad, en otras palabras, te doy poder y autoridad de hollar, o sea, de quitarle la piel, de sollar a la serpiente, a los escorpiones y sobre todo a la fuerza del enemigo, y nada nos dañará. O sea, Dios dice, te doy autoridad de Rita a ti, de quitarle la cabeza al diablo y nada te va a pasar. Así de sencillo. Te doy poder y autoridad para echarlos fuera, porque tú eres hija e hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando el diablo intente presentarse delante de ti con cualquier argumento que él quiera, dile, yo soy hijo de Dios. No tienes poder sobre mi vida, ni sobre lo que tengo. Es más, le voy a dar un consejo. Eso yo lo aprendí en los principios cuando ese pastor con el que empecé me enseñaba a hacer guerra espiritual. Él me dijo, todo lo que usted tenga, déselo a Dios. Todo lo que usted tenga, ¿a quién se lo vas a dar? A Dios. Entrégaselo a Él todo. Porque cuando le entregues todo a Dios, Satanás no tendrá nada que quitarte. Oh, mire qué poderoso es eso. Entrégale todo a Dios. Porque cuando le entregas todo a Él, Satanás no tiene nada que quitarte. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, Señor, te entrego mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos, todo te entrego en tus manos, nada es mío. Y si no tengo nada, el diablo no me roba nada. Amén. Y dice la Biblia que todo lo que tiene el Padre en su mano, nada se pierde. Amén. Entonces, preserve esa palabra, entréguele todo al Señor. Punto número 4, vamos a ver esto. Punto número 4. Otro principio bíblico básico, se lo dije la vez pasada. Conozca la palabra de Dios. ¿Con qué peleó Jesús? Con la palabra, ¿verdad? Ahí mismo en Mateo capítulo 4, vemos cómo Jesús argumentaba con el diablo. Y Satanás le decía, si tú postrándote me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. ¿Qué contestó Jesús? Escrito está al Señor tu Dios que no tentarás. O sea, Jesús peleaba con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para argumentar contra el enemigo? Cuando él viene en contra de mí, tengo que pelear con la palabra, porque escrito está. No, últimamente yo he estado mucho con esa palabra, Señor, porque escrito está, escrito está, escrito está. Y hay algo bien poderoso en eso. Cuando tú escribes, Habacuc capítulo 2 dice, escribe la visión. Mire lo que dice Habacuc, escribe ¿qué? La visión. Para que aquel que la lea corra en ella. Dice, y aunque parezca que tarda, espérala, porque llegará la respuesta. Entonces, mire lo que le voy a decir. Cuando usted entiende ese principio y usted dice, porque escrito está, un ejemplo, que no has visto un justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan, porque está escrito, usted va a agarrar una hoja y usted va a añadir, lo va a escribir, Padre, porque escrito está, no he visto un justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Te doy gracias por el trabajo que me estás dando esta semana. Gracias porque puedo pagar mi renta. Gracias porque puedo pagar la colegiatura. Gracias por eso. Y abajo escribe, porque escrito está, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Qué está haciendo usted ahí? Está usando la palabra para hacer una declaración. El anhelo que está en usted, con la palabra que está escrita. Amén. Otro ejemplo. Usted escribe, Padre, te doy gracias porque escrito está que tú viniste para dar libertad a los cautivos. Gracias porque liberaste a mis hijos, a mis nietos, a mi familia de la droga, de esto, bla, 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 bla. Porque escrito está que yo y mi casa te serviremos. Así lo haces. Amén. Eso, buenísimo. Un día les voy a traer aquí, dentro de 8 días, un dibujo que yo hice de cómo iba a quedar. Todavía no estábamos aquí, pero yo dije, voy a tener una pantalla de fondo, el púlpito enfrente y las sillas las voy a acomodar así. Y así como lo dibujé, así está el día de hoy.
Todos los domingos que entro y lo veo, digo, así yo lo visualicé. Así como está pintado allá afuera, así como va a quedar el logo, así como tengo planeado hacer aquí el pasillo, todo está dibujado. Porque todo lo que plasmarse en una visión, así será hecho. Por usted, que todos sus deseos para superar la iglesia. Amén. Y así va a ser. Amén. Así va a ser. Entonces, si yo ocupo ese principio para la guerra espiritual, hay una película que hace tiempo salió, creo que ya se las he dejado de tarea que la vean, que se llama Cuarto de Guerra, ¿ya? Y esa señora en esa película, ¿qué hace ella? Escribe los versículos y ora. Usted ve en esa película que está en su armario y tiene un montón de versículos pegados con varias peticiones. ¿Qué está haciendo ella? Ocupa ¿qué? La palabra para hacer guerra. O sea, la palabra es la declaración que Dios hace. Aprende ese principio. Hay gente que dice, no es bíblico declarar ni decretar. Oiga, mis palabras en sí no tienen poder, las mías no tienen poder, pero cuando yo declaro la palabra de Dios, ahí esa palabra tiene poder y autoridad. Amén. No es que por mi palabra, sino por la palabra de Dios. Por eso yo pongo un texto bíblico, una oración y digo, porque escrito está. Amén. Entonces aprenda la palabra, argumente con la palabra, y le voy a dejar de tarea esa semana. Mire, tiene toda una semana a usted para que lea el libro de Romanos. Yo sé que lo he leído antes, pero lea el libro de Romanos y ahí Dios le va a entregar muchas armas espirituales, muchos versículos clave que le van a ayudar a usted para comenzar a pelear la batalla por su familia. Amén. Muy bien. Y número 5, último punto, número 5. Principio bíblico para hacer guerra espiritual. Número 5, no pecar. Uy, mire qué difícil se la puse ahora, ¿verdad? No pecar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Mire lo que dice. Primera epístola de Juan capítulo 3 verso 8. Oiga, más bien aquí yo creo que aquí me equivoqué. Sería no practicar el pecado. A no, que recorríjalo ahí. No practicar el pecado. Sí, porque pecar, todo el mundo peca, ¿verdad? Mira lo que dice 1 de Juan 3, 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. O sea, todos pecamos en algún momento. Palabra, pensamiento. Yo creo que los peores pecados son los de omisión. ¿Cuáles son esos? Los que yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago. O sé que tengo que hacer, pero no lo estoy haciendo. Es un pecado de omisión o de comisión. Entonces, dice aquí la palabra, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. No el que peca, el que practica el pecado. O sea, a lo mejor por alguna razón, hoy te habla los de Electra. Y tú, no es que no tengo para pagar, pero sí tienes, solamente que lo vas a ocupar para otra cosa. Ese es un pecado, estás mintiendo. Exactamente, pero supongamos que sí tienes, pero no quieres hacerlo. Entonces dices, no tengo, no te voy a pagar. Y lo haces una y otra y otra y otra y otra vez. Ya estás cometiendo un pecado recurrente. Amén. Como estás practicándolo, como aquel que dice, yo soy solamente un bebedor social. Y cada 8 días está de fiesta. Es que eres alcohólico. ¿Sí me explico? Hay un espíritu que te ató, pero tu mente, no, yo nada más tomo cuando estoy de fiesta. Sí, pero cada 8 días te vas de fiesta. Entonces cada 8 días tomas. Durante 40 años ya te pasó una factura grandísima. Lo practicaste durante 40 años. Amén. Entonces dice la palabra, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. O sea, yo no puedo hacer guerra espiritual si yo sé que en alguna área yo practico el pecado. Cualquier pecado. Práctica del pecado. Es más, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Gálatas, si no me equivoco, Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero dice aquí, si sois guiados por el espíritu y no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, toda obra de la carne se va a manifestar.
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, la práctica del pecado te exime a ti, te expulsa a ti, ¿de dónde? Del reino de Dios. Entonces, imagínense que yo estoy en una práctica de pecado, supongamos, no tabaquismo. Estoy fumando todos los días. ¿Qué dice un fumador cuando fuma en la noche? Es para quitarme el frío. A veces decimos, voy a fumar porque voy al baño, como si eso te ayudara. De repente decimos, no, fumo en la mañana porque es mi desayuno. Entonces, estás fumando todo el tiempo. Imagínense que yo fumara a escondidas durante 50 años y luego viene una persona que quiere ser libre de la atadura del tabaquismo. Yo no puedo echarlo fuera. ¿Por qué no puedo? Porque yo tengo una práctica del pecado en esa área. Amén. Si yo tuviese problema con el alcohol y quiero liberar un alcohólico, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Espiritualmente no tengo legalidad en esa área para echarlo fuera. Amén. Entonces de repente la gente dice, ¿por qué, pastor, no puedo hacer que mis hijos se sujeten a la autoridad? Porque a lo mejor llevas años siendo rebelde. Estás practicando la rebeldía, entonces no puedes o no tienes derecho espiritual sobre esa área. Es ilógico decirle a uno de tus hijos, obedéceme, cuando tú no obedeces a tu autoridad, a tu esposo o al Señor. Amén. Sería ilógico. Entonces, no practicar el pecado, eso es bien importante, un principio básico de la guerra espiritual. Y escuche esto, la autoridad espiritual y el respaldo, ¿quién te lo va a dar? El Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mire esto, Jesús es quien ganó en la cruz. Toda batalla Jesús la ganó en la cruz. Amén. Ahora, el Espíritu Santo es quien nos mete al desierto o a la batalla para formarnos y procesarnos. Significa que aunque Jesús ya ganó la batalla, el Espíritu Santo, según Mateo capítulo 4, versículo 1, me está llevando a mí al desierto para procesarme y para formar mi carácter. Amén. Y mire esto, el Padre nunca te dará una batalla que tú no puedas ganar. Significa que toda batalla por la que estoy pasando, todo proceso por el que estoy pasando, tiene un propósito. Amén. Ahora, la pregunta del millón, porque eso es bien importante. Mucha gente dice, pero ¿por qué si Dios está con nosotros? ¿Por qué permite que pase esto? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite todo? Bueno, Jueces capítulo 3, con este versículo termino hoy. Jueces 3, versículo 1 al 2. Jueces capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las batallas o todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñase a los que antes no habían conocido, los 5 príncipes filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, los que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a los padres por medio de Moisés. Oiga esto, ¿por qué Dios preservó la vida de los enemigos de Israel? Para que los jóvenes conocieran qué era la guerra. Amén. Porque los jóvenes no habían conocido cuando pelearon contra los cananeos, contra los heveos, contra los filisteos. No pelearon esas batallas. Entonces, ¿qué pasa con los niños de ahora que todo tienen? A los hijos que todo les das. ¿Por qué lo despilfarran? ¿Por qué el niño avienta el celular? ¿Por qué a los niños no les interesa lo que les das? Porque no les costó. ¿Verdad que sí? No les cuesta. Entonces Dios dice, como ustedes ya están en la tierra prometida, ustedes ya tienen la bendición, pero sus hijos no conocen lo que costó. Para eso preservé la vida de sus enemigos, para que conozcan por qué la guerra. Amén.
Entonces la gente dice, ¿por qué Dios nos mete en guerra? ¿O por qué hay guerra espiritual? ¿Por qué hay guerra por las almas? ¿Por qué hay guerra por la economía? ¿Por qué hay guerra por todo? Bueno, porque Dios quiere que tú conozcas lo que es la guerra, para que tus hijos aprendan lo que es guerra por medio de ti. Amén. ¿Qué pasaría si todo lo que, mire, como si estuviéramos en el tiempo de Adán, tiro la semilla de manzana, me crece un árbol de manzana? Mire que Adán ¿de qué padecía? Nada. Pero los hijos de Adán, Set, Caín y Abel, ¿qué tuvieron que hacer? Labrar la tierra. Ellos ya no conocieron lo que era tirar una semilla y que el árbol creciera. Ellos tenían que trabajarlo. ¿Sí me explico? Hay mucha gente. ¿Cómo vieron el servicio de ayer? Oh, hermoso. Con las danzoras acá. ¿Ya? La iglesia llena. Todo muy bonito. Hubo un día donde estábamos allá arriba. Y en aquel tiempo teníamos un grupo de alabanza ahí que sonaba bien mal. Y yo decía, Señor, pero ¿cuándo iba a tener un grupo de alabanza? ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo eso, Señor? No entiendo. Y él me decía, cuando dejes de quejarte. Entonces dije, bueno, comencé a orar, me metí a orar, a creer, a ayunar. Y fueron tiempos, procesos de batalla, de estar luchando con la mente, con lo que la gente decía, y con muchas cosas. Y Dios permite ciertas guerras, ciertos conflictos, aún en familia, con gente, con líderes, gente que se nos fue, gente que llegó, gente que traicionó, gente que regresó. Y todo porque para saber lo que cuesta. ¿Sí me explico? Y es algo hermoso. Entonces, cuando entre usted a una guerra, guerra por su economía, guerra por sus hijos, guerra por la familia, cuide, número uno, cuide que usted no hable mentira, cuide estar sujeto a una autoridad, cuide de tener identidad de hijo, cuide de conocer la palabra, cuide de no practicar el pecado, porque entonces Dios lo metió a esa guerra para que usted aprendiera a depender 100% de Dios. Amén. Para que sepa que la batalla la ganó Él, pero Él te metió en la guerra para que aprendas a valorar lo que vas a tener. Hola, bendiciones, Dios te bendiga. Te habla tu servidor, el pastor Daniel Marín, del Ministerio Internacional Casa de Oración. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación para tu vida. Si así lo fue, no olvides en seguirnos, dejarnos un like, activa la campana de notificaciones y déjanos un comentario, por favor. Si este mensaje te edificó, te invitamos a que puedas colaborar con nosotros y lo más importante, compartir esos videos. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.